presencia. Hoy la charla está fundamentada en lo que es Sancor Seguros, con la presencia del señor Juan Aronda, ¿sí? Y a posteriori de Benedictis, Leo nos va a dar una charla sobre el clima. La firma nuestra la conocen, saben, los que no, saben que estamos dedicados a la venta de insumos, hacemos logística. Sancor nos ha honrado con su presencia en nuestro local, que para nosotros es muy importante. Así que bueno, esta es nuestra historia, nuestra trayectoria de trabajo aquí en la zona. Ya tenemos 30 años, así que tenemos mayoría de edad. Por lo tanto, nuevamente muchísimas gracias por venir. Contento con ustedes. Yo le voy a hacer la palabra a Juan Aronda y él posteriormente a Ramón. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos. Estamos bien con la voz, ¿se escucha bien, no? No necesitamos micrófono. Me presento, como dijo Víctor, yo mi nombre es Juan Manuel Aronda, soy oficial de negocio de seguros agropecuarios. Pertenezco a la unidad de negocio de Rosario de Sancor Seguros y a través de ella, bueno, trabajo con la organización Quinta, a través de la cual tenemos un vínculo con la República Dorada ya hace varios años, el cual obviamente estamos muy conformes del vínculo que tenemos. De hecho, recién hablábamos con Gonzalo Fiorenza, que hacía ya 2 o 3 campañas que teníamos ganas, que teníamos la idea de hacer algo así, y la verdad que para nosotros, Víctor, es un honor que venga Sancor, para nosotros es un honor venir acá, la importancia que representa la agroquímica en la zona, y es algo también que deseábamos, ¿no? Entonces, más allá de todo eso, también les agradezco a ustedes por hacerse un tiempo de venir. En la parte de la charla mía vamos a hablar un poco de la campaña 2019-2020 de seguros agropecuarios, con algunas novedades que tenemos para los que vienen operando, algunas novedades en productos que podemos tener, y también redondear un poco en lo que son los productos que tiene Sancor a nivel general y que representa Sancor Seguros en el mercado. Así que bueno, vamos a tratar, como siempre, están invitados a preguntar, a consultar, a interrumpirme. Esto no es una clase, no es una lección, ni mucho menos. Seguramente ustedes, que son los que realmente trabajan y están en el campo día a día, digamos, van a tener mucho más conocimiento que yo en esto, que yo simplemente soy una persona que les va a venir a hablar de seguro agropecuario, que es el área que me incumbe, pero bueno, todo lo que puedan devolverme o consultar va a ser bienvenido y en la medida que pueda se lo voy a responder. Para empezar, me gustaría hacerles un paneo o un panorama general de lo que es el mercado de seguros agrícolas en Argentina y cuáles son sus características. El mercado está compuesto por 28 aseguradoras que operan en el ramo granizo, pero de esas 28, solo 10 cubren más del 85% del mercado. O sea, hay 18 compañías dando vueltas que representan menos del 15%. Es decir, y precisamente en estos datos, las 3 primeras compañías que lideran el mercado representan más del 55% de la facturación de seguros agrícolas en Argentina. Y esto es un dato importante, un poco para hacerse una idea de lo que representa Sancor en el mercado, no solo como grupo asegurador de Argentina, sino también dentro de lo que es el seguro agropecuario, que siempre ha sido una compañía líder e innovadora. De hecho, fuimos los que empezamos a trabajar con el ramo. Y que después se fueron sumando compañías que son muy buenas y que la verdad que trabajan con seriedad, pero hay muchas dando vuelta que por ahí su nivel de llegada no es tanto, y evidentemente ese nivel de llegada o de penetración está vinculado a un tema de productos, de la oferta que tienen en la calle. A veces la oferta es buena, ya vamos a hablar un poquito más adelante del producto, la oferta es buena en costo, pero los productos son distintos, me parece. El 48% de la superficie sembrada en el país está asegurada, llegamos al 50%. Este es un número alto, se podría decir, en relación a la política de seguros que tenemos, porque, digamos, como vemos abajo, el 98% de los seguros que se contratan son seguros de granizo con alguna adicional. Alguna adicional es viento, helada, planchado, diseño.
y solamente el apenas supera el 1,5% la cobertura multirriesgo, que es una cobertura, digamos, completa que ampara todos los riesgos climáticos, incluyendo sequía e inundación, que son dos riesgos, digamos, sistémicos que no están cubiertos a través del seguro tradicional de granizo. ¿Y por qué digo que el 48% es un número importante? Porque ustedes sabrán, o no se los cuento, digamos, en el mundo los seguros agrícolas se manejan o se operan a través de lo que son coberturas multirriesgo. ¿Y por qué se opera con coberturas multirriesgo? Porque hay subsidio del Estado y hay participación del Estado en estos seguros. En Argentina ya no pasa, entonces, digamos, por una cuestión operativa y económica, las compañías aseguradoras se ven, digamos, limitadas a dar cobertura a través de lo que es granizo, pero obviamente que el mercado, o por lo menos el 52% que no asegura, habrá un porcentaje que no asegura porque son superficies extensas y tienen su propio, digamos, están exentos de una catástrofe por la dispersión de su riesgo, pero también hay una parte importante que reclaman cobertura multirriesgo, porque, digamos, Sancor hoy en día esta campaña es la única compañía que trabaja con cobertura multirriesgo en el mercado, pero es una cobertura que tiene muchas exclusiones principalmente en cantidad de hectáreas a asegurar. Usted con una póliza de granizo con 50, 10, 15 o 1000 hectáreas pueden acceder a una póliza de granizo. Multirriesgo no. Multirriesgo es una cobertura que nosotros pedimos para empezar a cotizar de 4000 hectáreas para arriba por cliente. Entonces, ahora después vamos a hablar un poco más de multirriesgo, pero bueno, fundamentalmente para crecer en lo que es multirriesgo se necesita participación del Estado. Hace varios años que hay voluntad, digamos, pero no hay plata, hay voluntad económica. Entonces, sin ese apoyo no se puede, sin una tasa subsidiada no se puede bajar el multirriesgo a productores, por decirlo, medianos o chicos. Los seguros ganaderos no superan el 0,03%. También esto es algo que podemos ver mirando hacia el futuro. Seguros que hay que desarrollar como una autocrítica, digamos, a las aseguradoras, porque no hay buen producto en el mercado. Santos quiere cobertura para ganado, pero evidentemente el producto que ofrecieron no es atractivo porque se mueve muy poco. Se asegura mayormente los cultivos extensivos, soja, trigo, maíz y girasol, y lo que decía que no existe subsidio del gobierno, salvo algunos programas específicos gubernamentales en algunas provincias, Mendoza, la que haya pasado algún grupo de subsidio para fruta y en algún momento inició el tema de yerba, bueno, pero digamos son programas específicos apuntados a determinada campaña, a determinado cultivo. Cuando hablamos de coberturas de granizo, de ese 48% que contrata coberturas, principalmente contrata esto que ven en pantalla. Granizo es una cobertura básica que es la cobertura de arranque, lo mínimo que se puede contratar en el mercado. La mínima cobertura incluye granizo, cobertura contra incendio al 80% de la suma asegurada y resiembra del 20%. De resiembra, digamos, le llamamos al periodo comprendido de la emergencia del cultivo y el inicio de cobertura plena. También vamos a ver qué es. Entonces, de acá a esta cobertura se le pueden sumar adicionales, a nuestra clima, como verán, incendio rastrojo, por elevar el porcentaje de cobertura en la etapa de resiembra, en la etapa inicial del cultivo, al 40, al 50, al 75, al 100. Tenemos coberturas de helada, bajas temperaturas, vientos, resiembra por planchado, que es una cobertura, digamos, que cubre la no emergencia del cultivo a causa de lluvias excesivas y del planchado del terreno. Es una cobertura importante también. La resiembra por planchado indemniza el 10% de la suma asegurada siempre y cuando se efectúe la resiembra, o sea, haya resiembra efectiva después del siniestro. Pérdida total y merma por inundación y sequía. Capaz que en ese último ítem dice: este chico ya está loco, la borracha de empezar a tomar vino. Arrancó mal porque dijo que en el mercado no hay cobertura de inundación y sequía. Bueno, no hay cobertura de inundación y sequía a los niveles, digamos, que debería haber. Sancor, después lo vamos a ver más adelante, hace unas 2 campañas empezó a desarrollar o empezó a trabajar sobre este tipo de coberturas, porque, digamos, tenemos la posibilidad de quedarnos a esperar el subsidio, llorar y esperar a que el Estado intervenga en el mundo del seguro y todos podamos meter multirriesgo y seamos felices. Ustedes y nosotros vamos a tener más y ustedes van a tener una cobertura completa. O, mientras tanto, ir pensando qué alternativas tenemos con los recursos que disponemos, económicos y operativos,
significativo para empezar a cubrir un poco algo que está demandando el mercado hace muchos años. Les voy a contar más adelante de qué se trata este carta de requerimiento por así decirlo. Los inicios de cobertura, yo les decía, estas son algunas características de los productos. Los inicios de cobertura están establecidos por un estadio tecnológico del cultivo. Y el inicio de cobertura se llama el inicio de cobertura plena. Todo lo que sea previo a estos estadios está comprendido por la cobertura de resiembra. Que como veíamos, es una cobertura básica del 20% y usted tiene la posibilidad de mejorarla según su preferencia a resiembras de 40, 50, 75 y 100%. Les digo el primer nudo visible y la zona B6, maíz y sorgo, en esta zona, ahí dice B7, B5, pero B5, B7 para fondo de cordobés. Y a partir del 6 de enero B4 y el soja B5. Es decir, que todo lo que sea previo, tomando el ejemplo de la soja, todos los cimientos que tengan previos a B5, entre emergencia y B5 van a estar cubiertos por el porcentaje de resiembra contratada. Contratan una póliza del 30 quintales con una franquicia del 6% y tienen un siniestro del 100% previo a B5, no van a cobrar más del 20%, no van a cobrar más de 6 quintales porque es la resiembra que tienen contratada. Ya a partir de B5 van a estar cubiertos por los 30 quintales por el 100% de la suma asegurada. La finalización de cobertura le indica el calendario o la cosecha, lo que ocurra primero. 31 de diciembre para trigo, girasol 31 de marzo y 30 de abril la norte. Maíz y sorgo 31 de mayo, maíces de segunda, le damos cobertura hasta el 15 de julio. O sea, maíces sembrados después del 1 de diciembre tienen cobertura hasta el 15 de julio. Y soja hasta el 31 de mayo. Estas son condiciones establecidas, digamos, en la póliza, pero si ustedes por algún motivo se demora la cosecha y, digamos, excede esta fecha establecida en la póliza, pueden solicitar una extensión de cobertura a través de Gonzalo, a través del productor. Eso lo hacemos por mail, Gonzalo nos informa, nosotros lo analizamos y generalmente lo renovamos, le damos 15 días más o 30 días más según la zona. Cobertura de granizo únicamente, digamos, como que vence la póliza, nosotros le seguimos dando cobertura de granizo para que puedan cosechar tranquilos y todo esto sin costo. Hay una diferencia importante de que he escuchado a algunas compañías de mercado también te dan la posibilidad de extender la cobertura, pero te cobran. Bueno, nosotros por ahí eso lo acompañamos al productor en el tiempo, siempre que sea un tiempo prudente, que sea alguna causa que no podemos escuchar, por el clima, por falta de camino, lo que sea, lo vamos a seguir acompañando hasta que pueda sacar el cultivo de los campos. Las coberturas principalmente se trabajan o se venden, digamos, con dos opciones de franquicia o deducible. Y la diferencia, algunos llaman franquicia deducible y franquicia no deducible. Bueno, nosotros lo hemos identificado. Como deducible es el porcentaje de daño que está a cargo del productor agropecuario o del asegurado. Y la franquicia es un monto mínimo que hay que superar de daño para cobrar el 100% del siniestro. Es decir, por ende la cobertura con deducibles son coberturas más económicas porque hay un porcentaje, repito, que está a cargo del asegurado. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero básicamente son franquicia del 6%, se llama una franquicia del 6%, de 0 a 6 no cobras daño, no cobras, si tenés daño de 0 a 6 no cobras, no indemniza nada, y ya a partir, superando el 6% cobras el 100%, supones un 12% de daño, paga 12% sobre la suma asegurada. En cambio el deducible, también de 0 a 5 no cobras, pero ese 5% siempre se va a descontar de las indemnizaciones, es decir que con un 12% de daño pasan a cobrar 7%. ¿Ah? Por eso es una cobertura más económica, aproximadamente es un 15% cuando ustedes se sientan a hacer las pólizas. Con el de bolsa van a ver que hay una diferencia de costo entre una cobertura y otra del 15%. Bueno, eso es meramente técnico porque hay un riesgo que ustedes están asumiendo que es del 5%. ¿Ah? La suma asegurada, esto está establecido también por su intendencia de seguro. Tenemos mínimos y máximos a asegurar que van para trigo mínimo 10, máximo 25 quintales, maíz 20 y 90 quintales, soja 10 y 35 quintales, los cultivos más importantes. Esto se puede extender a pedido también, como yo les hablaba de la extensión de vigencia, se puede ampliar un poco la suma asegurada por zona porque ha quedado un poco retrasada esta suma, sobre todo las sumas aseguradas máximas, por el rendimiento, digamos, que han evolucionado y no se han actualizado. Así que nosotros generalmente podemos, dependiendo de la zona, otorgar 5 quintales más por hectárea para asegurar.
100 quintales de maní o 40 quintales de soja, bueno, eso también es a pedido, ¿no? Tiene que tener mejor cobertura. Y obviamente también se pueden asegurar en pesos, productores pueden asegurar su cultivo en la moneda que elijan, siempre a través de respetando estos límites máximos o su equivalente según la cotización del límite en la pizarra de cada cultivo. Como les decía, tenemos varias opciones de resiembra. Resiembra del 20, resiembra del 20-40, resiembra del 50 y resiembra del 100. Lo que indica estos números es un techo que le ponemos a la indemnización en la etapa de resiembra, repito, la etapa inicial del cultivo, desde que emerge hasta el estadio que vimos antes. En el caso de una soja, desde que emerge hasta el 5 va a estar cubierto por el porcentaje de resiembra que elija. Si elige resiembra del 100 va a estar cubierto desde que emerge el cultivo por la totalidad de la suma asegurada. Si tienen 30 quintales para soja, desde que emerge va a estar cubierto por 30 quintales. Si tienen un siniestro en etapa de resiembra que les vale todo, van a cobrar 30 quintales si tienen la resiembra del 100. Y quizás puedan presentar y sacar su cultivo. Y las otras coberturas funcionan igual, solo que va bajando el techo de la indemnización máxima. Por ejemplo, en la del 50 van a tener daños de 0 a 50 y daños superiores al 50% van a cobrar 50. No es que lo van a cobrar, sino que van a cobrar 50, hacer el techo máximo. Y yo les decía, van a poder, quizás según la etapa del año que les ocurra el siniestro, si les ocurre en una etapa inicial, por ejemplo, tiene una resiembra del 100% y les da la fecha para presentar el lote, la indemnización no va a cambiar. Esta es una diferencia también que Sandro tiene con las compañías, que pequeñas diferencias que hacen a los productos y a los precios que se ven en la calle. Por eso, lo que decía antes, la cantidad de compañías aseguradoras que hay en el mercado, tenés toda gama de precios. Bueno, y hay diferencias, ustedes dicen, ¿por qué están juntos el precio entre una compañía mejor y una compañía líder como Sanco? ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque los productos no son los mismos. En el cartelito son iguales, todos te cubren granizo, incendio y resiembra del 20, pero después cuando hay siniestro te van a tocar. ¿Por qué? Sanco, la resiembra de Sanco libera el lote. Es decir, que tuviste un siniestro en etapa de resiembra, te llevó todo, te barrió el lote con una resiembra del 100% contratada, asegurada a 35 quintales. La compañía le va a pagar 35 quintales por hectárea y quizás la fecha te dé para resembrar y vas a poder resembrar ese lote porque a nosotros nos da lo mismo que van con el lote porque los dueños o los que trabajan el lote son ustedes y son los que deben tomar las decisiones acerca de qué hacer. Entonces sabemos que hay algunas coberturas en el mercado que incluso más económicas o no tanto, a veces al mismo precio que Sanford, si el asegurado después del siniestro resiembra el lote, le limitan esa indemnización. Tuviste daño del 100%, pero vas a resembrar el lote, bueno, te pago 60%. Porque está establecido en la cláusula, porque es el producto que contrataron, firmaron, pero a lo mejor no lo leyeron. Y dicen, ¿querés cobrar el 100%? Bueno, este lote no lo podés volver a sembrar, lo tenés que abandonar en octubre, noviembre, diciembre. Cuando a lo mejor tenés semillas, tenés que acompañar el clima para hacer una resiembra. Y bueno, nos ha pasado, siempre contamos el mismo ejemplo. Tormentas, fundamentalmente en la zona del departamento de Marco Juan, que tenemos un montón, y una zona donde hay mucha granizada. Y digamos, estas tormentas de diciembre, de fin de año, siempre agarran el cultivo en la etapa de resiembra y tenemos mucho porque diferenciamos ahí en el momento de la indemnización, tenemos mucho resiembra del 100% porque indemnizamos el siniestro del 100%, siempre que haya daño del 100. Si hay daño del 80, pagamos del 80, acompañamos. Y al productor le da tiempo de resembrar y después en mayo le queda sumando una soja de 25 quintales. Es una diferencia importante. También nosotros nos diferenciamos o tratamos de buscar productos de pre-campaña donde estas por ahí son coberturas más apuntadas a quienes buscan contratar adicionales, coberturas de nada, viento o alguna resiembra planchada o elevar la cobertura de resiembra. Bueno, nosotros por un periodo limitado de tiempo ofrecemos packs que son productos enlatados, por decirlo de alguna manera, en los que sumamos, en vez de hacer una cobertura básica, sumamos varios adicionales y bonificamos los precios de esos adicionales. Digamos que, por ejemplo, en un pack tradicional de gruesa, la cobertura en vez de ser granizo, incendio y resiembra del 20%, el granizo, incendio rastrojo, resiembra del 50%, viento en etapa de resiembra, helada, daño total al 90%, que el daño total al 90% es que cuando ya tenés 90% de daño te toman como 100%, y merma de rendimiento por sequía e inundación, para que voy a contar bien el producto que vimos.
Y el pack premium es similar al tradicional, la diferencia es que suma resiembra por planchado, suma resiembra al 100%, es decir, cobertura plena del equipamiento agricultivo, viento A y helada A y merma. Entonces, la diferencia de estos productos es para quien está buscando contratar un producto con adicionales o contratar una básica con adicionales, siempre le va a convenir irse a los packs. Por más que quiera contratar helada y planchado, por ejemplo, y el viento no le interese, si sumás la cobertura básica más el adicional por helada, más el adicional de planchado por separado, le va a quedar más caro que este pack. Estos packs tienen fecha límite de venta. Por ejemplo, hamburguesas se pueden contratar hasta el 31 de octubre, es decir, que se pueden contratar hasta fin de este mes. Pero el producto diferencial que tienen los packs es el de merma de rendimiento, que ya les paso a contar qué es. Que es el producto ese que desarrollamos hace 2 años para empezar a trabajar sobre sequía e inundación. El adicional de sequía e inundación o de merma de rendimiento por sequía e inundación, a diferencia de los otros adicionales, no se puede contratar por afuera. La única manera de acceder es a través de los packs. ¿Y cómo funciona ese producto? Funciona nosotros establecemos ciertos disparadores para cada zona y para cada cultivo, que en realidad el disparador es el 50% del rendimiento promedio de la zona. Por ejemplo, el departamento de Rosario, suponemos que un rendimiento promedio de 34 quintales, el disparador es 17 quintales, eso ya está establecido, cuando contraten la póliza, los asesores ya van a saber los disparadores. Si el rendimiento de sus lotes, de sus cultivos, habiendo contratado un pack, está por debajo de ese disparador, está por debajo del 50% del promedio histórico, bueno, Sanco lo indemniza cancelando el costo de la póliza. O sea, los desobliga de pagar el costo de la póliza. Y por ahí las caras no son de entusiasmo porque decir, bueno, la indemnización no es tan grande tampoco. Y cuando lanzamos el producto hace 2 años, también fue un poco, hasta nosotros mismos decíamos, siempre acostumbrado a trabajar con coberturas que te indemnizan un rendimiento esperado, parecía medio poco, que no cancelar la póliza. Bueno, creo que la primera campaña pagamos 15 millones de pesos en coberturas principalmente de sequía, indemnizando, digamos, solo el costo de la póliza, indemnizamos 15 millones de pesos de distintos asegurados que no les interesaba mucho el producto, pero cuando se vieron en una situación de emergencia y con el cultivo rindiendo nada, tacharon en la lista de costos, tacharon un ítem. Pero bueno, seguro, mirá, no es más que contraté el producto este, no tengo que pagar la sangre. Pero bueno, como la idea nuestra es seguir avanzando y seguir mejorando, digamos, estas coberturas, nosotros para esta campaña lo que lanzamos y empezamos a innovar y a trabajar es sobre el cultivo de maíz, mejorar esa merma de rendimiento dentro de un pack que es similar a lo que vimos: granizo, incendio rastrojo, resiembra del 50 o el 100 a la elección, viento de tanta resiembra helada, daño total y merma de rendimiento. Lo que hicimos para la merma de rendimiento, a partir de esta campaña, contratando este pack de maíz, no solo que vamos a cancelar el costo de la póliza, sino que vamos a indemnizar 5 quintales por hectárea. Si se ven afectados por un evento de sequía o inundación en sus lotes, que el rendimiento mismo caiga por debajo del promedio que tenemos establecido, la indemnización va a ser de 5 quintales por hectárea para maíz, siempre con una suma asegurada mínima de 50 quintales. Entonces, hoy el producto mejoró, está bien, el maíz, hace 2 años, y la idea es seguir este camino. Después, cuando yo les voy a mostrar algunas cosas hacia dónde vamos, Sanco, hacia dónde vamos con los productos, van a ver que estamos buscando trabajar sobre esta parte que nos está cubriendo. Siempre una de las cosas que yo le hablaba recién de la liberación del lote, a veces pasa que nos ocurre el siniestro, digamos, y si pudiéramos, depende del estadio cultivo, la etapa del año y el cultivo, pero si a veces, muchas veces nos reclamos que el cazador esté en el lote prácticamente cuando cayó la piedra para medir el daño. Y bueno, nosotros tenemos algunos protocolos establecidos, de hecho certificamos normas ISO en la atención de siniestros y todo, y digamos, tratamos de que el tasador, una vez denunciado el siniestro, se comunique por lo menos telefónicamente en las siguientes 72 horas, y ya una vez que se comunica por teléfono, coordine con ustedes cuándo creen conveniente ir a ver el lote, según también sus conocimientos como ingeniero agrónomo, pero también según su realidad en el campo, porque a veces no puede ir a ver el lote porque simplemente no puede ingresar, no puede acceder, le llovió mucho. Pero bueno,
ante una eventualidad de que tienen urgencia en cosechar o urgencia en reservar el lote, nosotros continúen normalmente con la actividad porque la resiembra no les va a modificar la indemnización, como decía antes, a un supuesto caso de la siembra del lote no les va a cambiar la indemnización, van a cobrar lo mismo resiembren o no, que nos diferenciamos de otra compañía. Y ustedes dejan muestras en el lote representativo para que simplemente el tasador vaya al momento que acuerde y pueda medir los daños para después tener la indemnización de ustedes. Entonces, esto lo que les permite es no interrumpir su actividad y su planificación y continuar normalmente. Un poco la idea de la compañía, dentro de lo que son los planes a futuro, tenemos la idea siempre Santo, como se decía al principio, se caracterizó por innovar en los productos referidos a seguros ambientales. Hay muchas coberturas de las que vimos recién, muchos adicionales que fueron creados por Santo y fueron sacados al mercado por Santo, introducidos en el mercado y después el resto del mercado acompañó y otros tienen disponibles en un montón de compañías. Pero nada, eso es un poco anecdótico, pero tratamos de seguir, digamos, innovando y creando productos nuevos, principalmente por la necesidad que nos marca el mercado. Lo que les decía al principio, el futuro es, digamos, el mercado de granizo está medianamente, granizo y adicional está medianamente cubierto, bastante cubierto. Hay que empezar a trabajar sobre multirriesgos, coberturas multirriesgos que sean accesibles a pequeños y medianos productores. Voy a repetir, el gran productor agropecuario puede cubrir su inversión a través del multirriesgo porque no tiene ninguna exclusión en cuanto a la cantidad de hectáreas. Y trabajar también con multirriesgo a través de créditos, a través de entidades realmente creadores, por varios productores medianos, chicos que puedan acceder a una cobertura multirriesgo dentro de una cartera de crédito, una cartera de financiación. Pero esto del futuro, a corto, mediano plazo, digamos, obviamente necesitamos subsidios, necesitamos intervención del Estado, vuelvo a repetir, porque no, económicamente es inviable que lo afronte el sector privado y las aseguradoras. Y los claros son, los ejemplos son en el mundo, digamos, eso. Brasil. El Santo tiene presencia en Brasil, digamos, el Santo está presente en Uruguay, Paraguay, Brasil. Brasil, el 100% de los seguros que se comercializan en el agro son seguros multirriesgo con subsidio del Estado. El 50% de la tasa está subsidiado por el mercado, por el Estado. El Estado aportará una tasa de, es decir, un número, no sé cuál son las tasas, una tasa del 6%, el 3% lo aporta el Estado, el 3% lo aporta el productor agropecuario, que lo que está pagando es lo mismo que puede llegar a pagar por una cobertura de granizo en el sector de granizo, digamos, actual, en el sector privado. Futuro también a desarrollar objetivos y a vender, digamos, tenemos coberturas de cerdo, cría, refrigerio, calidad, estamos y caballo. Evidentemente hay que mejorarlas, como les decía al principio, pero yo, digamos, mi intención acá con esto es mostrarles que las coberturas están, necesitamos mejorarlas, la única manera de mejorarla es interactuando con la necesidad del asegurado, con las entidades que tengan más experiencia en esto. De hecho, estamos teniendo muchas reuniones, tenemos una persona dedicada a desarrollar estos productos, nos estamos viajando permanentemente a México, que es un mercado referente en lo que se refiere a la redundancia a ganado, donde el 100% de la producción de ganado también está asegurada, también con subsidio del Estado. No es casualidad, ¿no? Que el mercado esté cubierto 100%, ya sea en ganado en México, cultivos en Brasil, siempre con la intervención del Estado se logra una cobertura total y una previsión distinta, digamos, a la hora de planificar. Bueno, en México 100% de la ganadería está asegurada y intervención del Estado. Estamos interactuando con algunas entidades de México también para mejorar nuestros productos, pero bueno, están disponibles. Y estamos abiertos a escuchar sugerencias y recomendaciones de ustedes en un futuro a través de Gonza, digamos, si surge alguna inquietud referida a estos dispositivos. Patrimoniales con caja. Nosotros, dentro de lo que es seguros agropecuarios, operamos con lo que es canje de grano desde hace muchos años. Nosotros fuimos la primera compañía que empezó a cobrar sus pólizas canje. Por ende tenemos más de 15 años de experiencia, si no me equivoco, con el canje de grano. Tenemos un departamento de canje de grano dentro de Santo que opera muy bien. Bueno, la idea es ampliar esto al resto de ramos
me voy un poco a lo que es patrimonial, camionetas, casas, galpones, todo lo que sean seguros patrimoniales, que ustedes tengan la herramienta de pagarlos con el canje de granos. ¿Cómo funciona? Hoy en día lo tenemos disponible a través de los asegurados que tienen vigentes pólizas de granizo, contratada con canje de granos, con pago a cosecha, en un acopio o a puerto. Con ese contrato vigente, ustedes tienen posibilidad de acceder a pagar el resto de sus seguros en Sancor con los seguros patrimoniales, con el canje, incluyéndolos en el mismo contrato, con las ventajas impositivas que esto representa, ventajas impositivas propias del canje, del pago de servicio a través del canje, y también con la practicidad, digamos, administrativa de no estar con pagos mensuales, de hacer un pago anual, en cobertura, por ejemplo, para los camiones, para las camionetas o el auto, lo que sea, todo el año, sin necesidad de andar preocupándote si pagaste o no pagaste el seguro. Y también en el momento, apagando en el momento en que ustedes disponen de la moneda, que es la cosecha, digamos, los kilos, y de granos a entregar. Bueno, además de eso yo les decía, para acceder a ese beneficio tienen que tener vigente una póliza de granizo. Bueno, también pueden consultar con el Gonza, porque aquí está en la página. Vamos a tratar de hacer principalmente lo que es pick-up, de que puedan acceder a asegurar su pick-up con pago de un canje de granos sin necesidad de tener una póliza de granizo. Eso después lo vamos a ver en detalle, pero lo que buscamos es ampliar el resto de ramos para que ustedes puedan pagar con la moneda o pago anual y el cambio. Dentro de los proyectos y de los desarrollos en coberturas que tenemos, estamos trabajando con el Instituto ULIS, el Instituto de Altos Estudios Espaciales, que es una entidad que depende de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, para desarrollar y sacar al mercado una cobertura paramétrica de sequía agrícola, ¿no? Y volvemos al tema de sequía e inundación, y fíjense cómo no nos quedamos en que no hay cobertura, sino que invertimos y tratamos de desarrollar un producto que pueda responder a las necesidades del mercado. En este caso, apuntado a soja, seguros paramétricos son seguros medidos sobre una variable, digamos, que es constante a través del tiempo, pero que cuando esa variable cambia puede incidir en el resultado del bien asegurado, en este caso en un cultivo, en un seguro paramétrico, puede ser un seguro paramétrico de lluvia, donde uno mide, tiene un registro de lluvia estacional y anual, pero sabemos que si ese registro de lluvia merma, por algún motivo, digamos, el determinado estadio del cultivo puede producir un daño, o puede ser paramétrico, de hecho lo que estamos trabajando acá es a través de imágenes satelitales o de índice verde o de índice de vigor, bueno, distintas mediciones que se pueden hacer y distintos seguros que se pueden desarrollar. Lleva tiempo, lleva trabajo, pero bueno, también estamos innovando en esto, que es algo que no hay en el mercado y seguramente, no quiero hablar de más, pero no sé si llegaremos a tenerlo en algún momento en esta campaña, pero seguramente para la campaña que viene ya lo vamos a tener disponible, este producto. ¿Esos seguros son por lote o por zona? Hoy no son, porque no existen, digamos, pero la idea es hacerlo por zona. Nosotros hace 2 campañas sacamos una adicional de lluvia. A ver, la complejidad de tenés que tener un registro fiable para poder operar, digamos, porque aparte no te aprueba el seguro de la super. Vos cuando sacás un producto nuevo tenés que demostrar, digamos, cómo lo vas a medir, cómo vas a indemnizar y qué parámetros vas a tener en cuenta. Te cuento la experiencia con el adicional de lluvia. Nosotros sacamos un adicional de lluvia para soja, que fue el primer paramétrico que sacamos, que no, por ahí no le llegó porque no lo difundimos demasiado. Pero nosotros la principal dificultad que teníamos era cómo medir los registros de lluvia. Bueno, medir a través de estaciones meteorológicas. Y las únicas estaciones meteorológicas homologadas son las del servicio meteorológico, creo, algunas después se fueron homologadas, no sé, pero las únicas que en ese momento hace 2 años que estaban homologadas y que la super nos aceptaba como instrumento de medición eran las del Servicio Meteorológico Nacional, que eran, no sé cuántas, 15, suponete en el país, o en la zona donde nosotros queríamos abarcar. Entonces el seguro que nosotros sacamos te medía, te tomaba los registros de lluvia de la estación meteorológica, vos contratabas las pólizas. En el campo acá. Suponete que la estación meteorológica, sin saber, está en Bombay.
Bueno, nosotros tomábamos las mediciones, los registros de lluvia en la estación de Bombal y si el registro estaba por debajo de cierto disparador, indemnizábamos a vos independientemente de lo que haya pasado en tu campo. A lo mejor en tu campo te había llovido un montón y la zona hermosa, pero en la estación meteorológica no llovió, podías contratar la cobertura y te pagaban. O podía pasar al revés, llovía mucho en la estación meteorológica y no en tu campo y no cobraba. Entonces no es tan sencillo. A ver, en ese momento, porque decir por bloque o por zona. Y fíjate lo que era esto, era por zona, pero porque estábamos atados a la estación meteorológica de referencia, porque no podíamos trabajar con estaciones particulares o estaciones de la bolsa, porque no te las habilitaba la ciudad. Entonces, bueno, la tarea es esa, es seguir trabajando con la homologación de estaciones meteorológicas, a lo mejor para ampliar ese seguro. Pero estamos buscando otros instrumentos de medición que sean más fiables, digamos, más abarcativos, ¿no? Para que siempre en el seguro lo que se trata es que sea que lo que se indemnice sea representativo de lo que pasa en tu lote, digamos. Ojalá yo pueda hacer, es como las tasas, ¿no? Las tasas de granizo están divididas por departamento, porque uno lleva una estadística semestral, zonal, por provincia y por departamento. Ojalá pudiera llevar una estadística de lo que pasa en tu lote, porque si yo estoy en el medio del río Cuarto, la zona semestralmente más alta del país, pero mira que cayó nunca en los últimos 20 años que da. ¿Cómo lo compruebo? Yo no tengo manera de medir eso. Así se conforman, digamos, los seguros. El camino es ese también, ojalá en un futuro, porque digamos, ahora vamos a ver las imágenes satelitales, de seguir innovando con la tecnología, ojalá exista un seguro que te indemnice y que vos pagues por ese seguro según lo que pasa en tu campo y lo que pasó históricamente en tu campo. ¿Entiendes? Pero bueno, hoy en día se trata de ajustar ese nivel de error lo máximo posible. Y bueno, a nivel granizo, por ejemplo, son tasas departamentales. El departamento Rosario tiene esta tasa de granizo porque la siniestralidad en los últimos 20 años es X, pero en el campo no me cae nunca piedra. Yo no te puedo bajar la tasa porque en tu campo no te cae piedra. ¿Entiendes? Yo tengo que manejarme con información real. Y te decía, el camino es, a lo mejor en un futuro, ajustando a lo que pasa en cada campo. Nosotros cuando aseguramos un lote, seguramente cosa que nos hace venir o le pide las coordenadas de los lotes, porque tenemos un sistema en el que establecemos los planos asegurados, por un lado para saber qué es lo que estamos asegurando, que establecer un límite dentro de lo que aseguramos, pero también tratamos de sacarle un rédito a eso y con el paso de los años devolverle un beneficio al asegurado con toda esa información que tenemos. Ya hace 2 campañas que nosotros le otorgamos un monitoreo satelital de los productivos asegurados a través de un convenio que tenemos con la firma Geo Agro de Rosario. El cliente que contrata póliza en Sactor tiene de manera gratuita el monitoreo satelital de sus cultivos de índice verde. Esto es lo que, y no solo el monitoreo satelital, el convenio que tenemos, sino que la gente de Geo Agro también tiene una cultura bastante innovadora y proactiva de ir hacia adelante y de estar permanentemente invitándolos a charlas, webinars, charlas online, en momentos clave por ahí de la evolución del cultivo. Ellos arman alguna charla online para ver qué rédito le pueden sacar a estas imágenes al momento de decidir una resiembra o al momento de empezar a cosechar un lote, por dónde empezar a cosechar y decir, bueno, a ver, ¿cómo interpreta estas imágenes que te están dando de manera gratuita? Es bastante sencillo el sistema y tiene mucha información, pero también la gente de Córdoba está constantemente atrás capacitando, incluso si ustedes en un caso particular quieren ampliar sobre esto, digamos, tenemos también una persona invitada para que nos pueda ayudar con esta herramienta. La idea es que les puedan sacar un jugo, los que usan esta herramienta, los que no usan esta herramienta, conocer algo que no conocían, y de nuestra parte hacerle una evolución a toda esa información que nos dan para asegurar los lotes, que lo pedimos coordenadas y bueno, un montón de cosas más que a veces es medio tedioso al momento de hacer la póliza, pero bueno, tiene sus frutos. Con esta información también en algún momento, en algún futuro podamos cotizar lote por lote, si nosotros tenemos una historia siniestral del cliente, mejorar las coberturas y mejorar las tasas. Toda la información sirve. Por último, para cerrar, algunos beneficios y promociones que tenemos también disponibles para los asegurados que contratan pólizas. Contratando los packs de pre-campaña, que son los packs que les contaba antes, que tienen todos esos adicionales bonificados y que tienen una fecha límite de venta hasta el 31 de octubre.
Cada 750.000 pesos de suma asegurada, acceden a un voucher de 1.000 pesos para canjear para canjear por otros seguros de otras ramas, digamos. Esto es pensado para el cliente integral, digamos, para abaratar el costo de sus pólizas de otras ramas, pero incluso para el que solo tiene una póliza de granizo, y a lo mejor viene a cotizar el auto, la camioneta, lo que sea, contratando los packs, se hacen cada 750.000 pesos de suma asegurada, se hacen de 1.000 pesos para pagar esas otras pólizas que pueden tener en otras ramas. Y además tenemos un programa de beneficios, como conocerán por ahí, con convenios con distintas marcas, donde también cada póliza que ustedes suman, que ustedes contratan registrándose en la página de Sanco, ingresando, acumulan puntos que después pueden ser canjeados por millas en aerolíneas, pueden ser usados en el mercado pago, pueden canjearlos por kilómetros en IPF y con muchos otros beneficios que tenemos, viajes, bueno, eso está todo especificado en la página de Sanco. Pero simplemente lo que yo quería decir es que cada póliza que usted contrata, cada peso que deja dentro de la compañía, además de darle cobertura y darle una buena cobertura, tratamos de darle un beneficio adicional, como puede ser el monitoreo satelital ejecutivo, y esto de Sanco beneficia. Esto también viene para todas las pólizas de todos los lados. De mi parte, fui bastante breve, estoy contento porque no se durmió ninguno y yo no me cansé de hablar y no me fui bastante por las ramas porque uno va haciendo experiencia a medida que va dando charla y a veces termino hablando de cualquier cosa. Yo les agradezco principalmente por la atención y obviamente sé que es difícil que por ahí romper el libro. Si ustedes quieren hacer una pregunta ahora, yo estoy a disposición, si no voy a estar después. Y si después tampoco se animan, estamos en contacto siempre con Gonza por teléfono. Yo soy de Rosario, ando siempre por la zona. Si necesitan reunirse en otro momento, también estoy... Buenas tardes para todos. Obviamente agradecido a Sanco por la invitación, también a Lorada, a Víctor por hacerme estar presente acá, a ustedes por haber venido. Bueno, la idea también es ver un poquito la tendencia, lo que esperamos climáticamente para esta nueva campaña, pensando en la campaña 19-20. Lo mismo que decía Juan, cualquier cosa que vaya surgiendo en el medio, no es una interrupción, es parte de la charla, sino también hace un monólogo aburrido, así que pueden ir participando, aportando, preguntando o dando datos que también es importante que vayan dándolos. Nosotros comúnmente empezamos siempre todas las charlas hablando del famoso evento del niño. Mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo porque difícilmente cambia, o por lo menos tarda en cambiar, no es que no cambie, sino que tarda, tiene un cierto retraso para cambiar, entonces nos sirve a nosotros para poder hacer una proyección. Brevemente, el evento del niño. Lo que miramos cuando hablamos del niño, miramos cómo está la temperatura de la zona del Pacífico Central. Algo que parece bastante alejado, porque estamos hablando de la temperatura, de cómo está la temperatura comparada con los niveles normales en una zona bastante alejada de nuestra región, pero, como les decía recién, nos sirve de una información bastante valiosa. Porque vamos a suponer que si esto está cálido, si estamos con temperaturas por arriba de lo normal, los colores amarillos y rojos son temperaturas por arriba de lo normal, y acá está la escala, y los azules son temperaturas por debajo de los promedios. Entonces, cuando eso está más cálido que lo normal, comúnmente lo que genera es una mayor evaporación, es decir, emite más humedad a la atmósfera, y ingresa en un tipo de circulación que favorece que esa humedad que está dando vuelta a la atmósfera venga hacia la zona del Amazonas, ¿sí? Por un sistema de circulación, vientos que se potencian, circulaciones locales que se debilitan, bueno, todo un aspecto que lo que hace que la humedad que puede llegar a generarse por estar más cálido que lo normal, hace que la humedad se empiece a incrementar en esta zona. Ahora sí, participen bastante porque si apagamos las luces nos dormimos todos. No, igual creo, ¿se ve bien? Se ve muy bien. Perfecto. Entonces, la idea es mirar un poco cómo está esta situación, si está más cálido o no, porque si está más frío, pasa lo contrario. Si está más frío, hay menor evaporación y encima la circulación comúnmente hace que la humedad, que es menor, se vaya para el lado de Australia.
si analizamos cómo es el comportamiento de Australia y cómo es el comportamiento nuestro en cuanto a precipitaciones, nosotros tenemos mayores precipitaciones cuando hay un evento del Niño, ¿sí? Que Australia al revés, tiene precipitaciones por encima de lo normal cuando tiene un evento La Niña. Por eso ni el Niño es bueno, ni la Niña es mala, ni al revés, es simplemente una situación, un nombre que se le pone a una situación que está en la zona del Pacífico. Pero para enfriar y calentar esto, imagínense que es una tremenda masa de agua muy profunda, bastante amplia, y ya de por sí calentar y enfriar agua, por más poca que sea, tiene su retardo, hay que entregarle mucha energía. Lo más tonto es cuando esperamos que se caliente la pava para hacer mate. Estamos poniendo una pava con 1 litro de agua o menos incluso arriba de la hornalla y encima tenemos que esperar un ratito. Imagínense que nuestro único hornalla acá es el sol y la pava que tenemos es una pava gigante. Entonces, para que se modifique la temperatura tiene que haber una presencia importante de energía. También hay un aporte más, no es solamente el calentamiento que produce la actividad solar, sino también una famosa corriente marina, que quizás no hayan escuchado acá. Nosotros tenemos una corriente, la corriente de Humboldt, la corriente del Perú, que es una corriente de agua fría, que lleva agua de esta zona, la lleva hacia el Ecuador y entra en este tipo de circulación, ¿sí? Tiene digamos que es una circulación de ese estilo. Entonces, cuando esto se potencia, también llegó agua más fría a esta zona, y esta zona va enfriando esa región en particular, y ahí es cuando se empieza a potenciar un evento La Niña. Es decir, si hay menor actividad solar y encima tenemos la presencia de esa corriente marina intensificada, ahí tenemos los eventos de La Niña más significativos. Y esos son los que nos perjudican en mayor medida porque empieza a haber una disminución de la humedad en esa zona. Bien, esto más o menos para que tengan en cuenta cuando se habla de un niño o cuando se habla de una niña, que no es que me llueve o no me llueve, sino simplemente cómo está el Pacífico, y eso puede llevar a algunas consecuencias, ¿sí? En la situación actual, este mapa es lo que está pasando en el promedio del último mes, ¿sí? Lo que ha pasado a lo largo del último mes, hemos tenido una situación de temperaturas levemente por arriba de lo normal en esa zona. En realidad venía de algo mucho más cálido. A principios de este año estábamos con una situación de un evento del Niño. Era débil, porque no era demasiado significativo, pero estaba presente ese calentamiento, y a medida que fueron pasando los meses, esto se fue enfriando despacito, ¿sí? Está más cálido que lo normal, pero se fue enfriando. De hecho, si miramos lo que pasó en la última semana, solamente analizamos la última semana, fíjense cómo esa corriente que yo les decía, cómo se ve un poco más marcada, ¿no? Acá tenemos todo en azul y toda esta franja con agua más fría. Y esta zona que sigue estando cálida. En realidad lo que a nosotros nos importa es este cuadrado de acá, esta zona de ahí. No nos importa tanto lo que pasa en esta región o en esta región. Estos influyen en circulaciones locales para Perú, para Ecuador, pero a nosotros no nos aportan ni nos dejan aportar humedad. Pero sí lo que pasa en esta zona. Fíjense qué curioso sería, ¿no? Porque algo que está más cercano a nosotros no tiene una influencia, y esto que está más alejado de nosotros genera un aumento en la humedad mucho más significativo. Pero bueno, esto es un modo de ejemplo para mostrar la estabilidad o no de ese índice, famoso índice de evento clima. Entonces, con esto mostramos simplemente qué tendencia tenemos, cómo esperamos que esto se mantenga o qué pronóstico hay para esa zona en particular. Porque, bueno, justamente porque es un parámetro global, ¿sí? Así como cuando hacen un análisis económico, está la parte de la macroeconomía, la microeconomía, bueno, esto sería el macroclima, sería, digamos, por llamarlo de alguna manera. Esto es lo que va a mantener una cierta circulación a nivel planetario. Porque el niño o la niña no nos influye solamente a nosotros, sino también a Estados Unidos, Australia, algunos sectores de África. La zona que menos influencia tiene con el evento del Niño es Europa y Asia, pero tienen algunos condimentos. No todo África también tiene una influencia bastante cercana a lo que pasa en el Índico. Pero bueno, en general hay una circulación general que se ve aportada justamente por esta situación. Por eso echamos tanto la culpa al niño o la niña de los pronósticos en el largo plazo. ¿Qué es lo que esperamos que se dé en esta campaña? Bueno, en esta situación que se ve ahora, estamos bajo condiciones neutrales. Este color amarillo anaranjado que está en esta zona
está indicando una temperatura levemente por arriba de normal, pero no lo suficientemente cálido como para que estemos bajo la influencia de un evento El Niño. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que se espera para la campaña? Bueno, tenemos este grafito seguramente lo han visto porque está en cuanto informe climático hayan visto en la web dando vueltas. Cuando hablamos de tendencia a largo plazo, aparece este gráfico más grande, más chiquito, con otros colores, pero en general siempre es el mismo gráfico, porque es bastante visual y lo que muestra es algo bastante sencillo, que es la probabilidad de tener cada uno de estos eventos que dijimos. Niña, niño y condiciones neutrales. ¿Verdad? En azul, la niña, en verde, condiciones neutrales y en rojo, condiciones de evento del niño. Para cada uno de los trimestres. En el actual estamos septiembre, octubre, noviembre, siempre nos centramos en el mes que estamos, vamos uno para atrás y uno para adelante para promediar. Octubre, noviembre, diciembre, enero, diciembre, enero, febrero, bueno, y así hasta el otoño que viene. Entonces, lo que podemos ver de este gráfico es estamos en condiciones de un evento neutral, eso es como estamos, y se espera que durante un trimestre la mayor probabilidad es que se mantenga en condiciones de evento neutral en un orden de un 80% de probabilidades, ¿sí? Que es bastante elevado en términos de probabilidades. ¿Cómo se espera que evolucione a lo largo de toda la campaña? Pensando hasta incluso el fines del otoño, incluso comienzos del invierno del año que viene. En general hay una tendencia que se mantengan condiciones de evento neutral a lo largo de toda la campaña. Y hay, en menor medida, una cierta tendencia a mantenerse ahí, relativamente cálido. ¿Por qué? Porque fíjense que la barrita roja también es bastante alta, digámoslo de esa manera, lo que está indicando que la probabilidad de estar entre uno y el otro evento es relativamente chica, ¿sí? Pero en realidad a nosotros lo que más nos preocupa es si nos vamos para el otro extremo, ¿sí? Es decir, si nos vamos a una situación de un evento del niño importante o si nos vamos a una situación de evento de la niña. Entonces, cuando estamos con estas características, a veces nos ponemos a discutir si esta diferencia, estos 10% de probabilidad de diferencia entre un evento neutral y un evento del niño, va a ser significativo o no en el trimestre de diciembre de febrero. En realidad no tiene tanto sentido desde el punto de vista climático, pronóstico climático, sino que es mucho más interesante mirar la barrita azul en este caso. ¿Por qué? Porque en este caso lo que nos está diciendo es que la probabilidad a lo largo de toda la campaña de ir hacia un evento de la niña es muy difícil. ¿Sí? Es bajísima la probabilidad. Entonces, eso nos hace pensar que, bueno, si bien la humedad no está del todo bien acotada, porque no estamos buscando el evento del niño, tampoco tenemos una restricción de humedad. Es decir, la humedad va a estar dentro de lo que sería el parámetro normal. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Bueno, esto es para justificar lo que vamos a hablar ahora, que es lo que nos interesa, pero bueno, siempre hay que hacer una pequeña introducción para ponerle un marco a las proyecciones que vamos a estar viendo después. Uno de los problemas más importantes que nosotros como meteorólogos tenemos cuando tenemos que ver un pronóstico es que dependemos de la fecha. ¿Qué significa esto? Y bueno, hoy estamos acá, 3 de octubre, y vamos a hacer un pronóstico que se supone que va a ser para toda la campaña. Es decir, desde ahora vamos a hacer pronóstico hasta el mes de marzo, abril, mayo del año que viene. En realidad los pronósticos no son estáticos, son dinámicos, así como la atmósfera es dinámica, el pronóstico también es dinámico. Entonces, nosotros nos enfrentamos a que si venimos y damos la charla hoy, porque nos convocaron el 3 de octubre, vamos a mostrarle un mapa con una proyección. Pero si en vez de hacer la charla a principios de octubre o fines de septiembre, la hacíamos a mediados de septiembre porque le quedaba cómodo a Víctor hacer la charla en esa fecha, yo venía con las mapitas de septiembre y se las mostraba y le decía, este es el pronóstico para toda la campaña. Y si la quería hacer en julio, yo venía con el pronóstico de julio y decía, este es el pronóstico para toda la campaña. Entonces, no puede ser que dependa del día en que vamos a hacer el evento, que yo les muestre un pronóstico u otro. La idea es tratar de que ese pronóstico que nosotros les mostremos sea lo más confiable posible, que presente la menor variación, pero también mostrarles a ustedes la dispersión que tienen los pronósticos. Entonces, en base a eso, se me ocurrió una forma de tratar de mostrarles dos cosas. Una es el pronóstico y otra es la confiabilidad que puede llegar a tener un pronóstico. ¿Cómo vamos a tratar de hacer eso? Bueno, les voy a mostrar
vamos a poner el ejemplo y así lo explicamos. La idea de esto es tratar de mostrarles estos tres mapas, ¿sí?, para el mes de octubre en particular, en tres fechas distintas. Este mapa es el primero, si esta charla la hacíamos el primero a principios de septiembre, esta a mediados de septiembre y esta ahora a fines de septiembre, comienzos del mes de octubre, ¿sí? Entonces, ¿qué se hacía antiguamente? Antiguamente, hasta hace no mucho tiempo, se daban pronósticos determinísticos, es decir, yo venía el 4 de septiembre, le ponía este mapa y le decía, bueno, este es el pronóstico para octubre, ¿sí? Acá va a llover por arriba normal, acá va a llover por debajo de lo normal, acá va a estar así y así. Si la charla se hacía a mediados de septiembre, yo venía con este mapa y le decía, bueno, el pronóstico para octubre va a ser así, ¿sí? Le gustaba. Y vamos a tener lluvia por arriba de lo normal, por abajo de lo normal, y cada uno de los sectores que tenemos analizando. Y ahora, si venimos a fines de septiembre, principio de octubre, les muestro este mapa y les digo, este pronóstico va a ser así. Entonces, la pregunta es, ¿estos tres mapas son iguales? No. Bien. Los mapas no son iguales, los mapas van variando. Entonces, insisto, la idea hoy en día es empezar a trabajar de una manera distinta a la que se hacía antes. ¿Por qué? La primera pregunta que surge de esto es decir, bueno, ¿cuál de los tres es el mejor? ¿Cuál de los tres es el que va a acertar el pronóstico? Y por ahí la respuesta, comúnmente cuando me responden, acá no tuve la suerte que no, pero cuando me responden, comúnmente me dicen, el último. ¿Por qué? Porque es el más actualizado. Bueno, para ahora, para octubre, puede ser. Si estuviésemos hablando de lo que va a pasar mañana, pasado, también tenemos que tratar de ir a la fecha más cercana para ver qué es lo que va a pasar mañana, por ejemplo, en el pronóstico. Va a llover y bueno, tratemos de ver el jueves qué va a pasar el viernes. Ahora, en realidad, cuando queremos hacer un pronóstico a largo plazo, es decir, vamos a analizar acá, como vamos a analizar toda la campaña, queremos saber qué es lo que va a pasar en febrero, y la diferencia del pronóstico a nivel de acierto, en realidad no hay casi diferencia entre lo que podemos pronosticar hoy o mañana para el mes de marzo, o pasado para el mes de marzo, o incluso hace 3 semanas para el mes de marzo. Estamos hablando de un lapso de unos 8 o 9 meses de pronóstico, o 7 en este ejemplo que pongo, 7 meses de pronóstico, y no hay una diferencia sustancial como para decir, bueno, el de hoy va a andar mejor que el de mañana, o el de mañana va a andar mejor que el de hoy. Entonces lo que se aprendió a hacer es no subestimar ninguno y empezar a utilizar todos. Entonces lo que se empezó a hacer es trabajar por pronósticos por conjunto. Esto así como está es un pronóstico determinístico. ¿Qué significa determinístico? Esto va a ser así y punto. Un pronóstico por conjunto es tratar de agarrar todos estos, acá hay 3, pero en realidad nosotros todos los días generamos pronósticos a largo plazo. Si yo les muestro los 60 mapas que tenemos, nos volvemos locos y perdemos información. Esto es a modo de ejemplo y para tratar de ver estructuras. Pero, insisto, lo que tratamos de hacer hoy en día, lo que se está tratando de hacer es pronosticar por conjuntos. Es decir, tomar una serie de modelos, ¿sí?, y empezar a ver qué tendencia tienen, si mantienen una estructura, si son si varían demasiado. Todo pronóstico, no importa que sea meteorológico, de cualquier índole, tiene que tener asociado a ese pronóstico un cierto error, ¿sí? Siempre. Nosotros en esta época nos ponemos muy contentos que empiecen a surgir cosas políticas, económicas, porque cuando se hacen pronósticos, las famosas encuestas, erran todos, ¿sí? No hay ningún pronóstico que sea exacto, en ninguna rama. Si hablamos de pronóstico, tiene que tener asociado al lado una cierta barrita, digamos, de error, ¿sí? Ningún pronóstico es exacto, en ninguna disciplina. Vamos a la medicina, que le dice cómo va a evolucionar este paciente. Y si está muy complicado, le dice pronóstico reservado, ¿sí? Nosotros tendríamos que decir, bueno, pronóstico reservado. Entonces, no se puede hacer eso. Entonces, la idea es tratar de asociar un error. Y con estos 3 mapas, la idea es que ustedes vayan viendo ese error. La idea de los mapas, acá hay 2 trampas, si se quiere. Una de ellas es que la escala que hago, con lo que genero estos mapas, es bastante corta. ¿Qué
quiere decir que se acorta? Estos mapas son de anomalías, es decir, lluvias por arriba o por debajo de lo normal. ¿Sí? El marrón es por abajo de lo normal, lo blanco sería dentro de lo normal, lo verde y azul por arriba de lo normal. No sé si se llega a ver, pero va desde menos 50 más 50. ¿Sí? Es cortita. Comúnmente estos mapas se muestran desde menos 200 a más 200 milímetros a lo largo de un mes. Si yo les muestro ese mapa con esa escala, pierde el sentido con el que yo quiero mostrar este mapa. ¿Cuál es el sentido de tratar de mostrar este mapa? Ver una estructura. Que veamos acá azul no significa que van a estar todos los uruguayos en bote, ni que se vea marrón acá significa que se va a convertir en Mendoza en el desierto de Sahara. Lo que están tratando de mostrar es si va a ingresar humedad, por dónde va a ingresar, dónde vamos a tener los mayores núcleos de humedad. Hablar de octubre, 50 milímetros por arriba de lo normal, en Uruguay es hablar casi de un 20% por arriba de lo normal. No estamos hablando de una situación extrema, ni mucho menos. Quizás exagere con el 20%, pero un 30% por arriba de lo normal. Que no significa una inundación total para Uruguay. Se ve bien marcado porque lo que está mostrando es que los núcleos de humedad más significativos los vamos a tener sobre esa zona. Y en esta zona de acá también estamos hablando de unos 20-30 milímetros por debajo de lo normal. Tampoco es una situación de sequía extrema. Lo que está mostrando es que a esta zona va a ser difícil que le llegue la humedad. ¿Sí? ¿Se entiende lo de los mapas? La idea es tratar de ver estructuras, después al final vamos a tratar de cuantificar y ver cuánto puede llegar a llover, cómo puede llegar a llover y si lo que llueve nos sirve o no nos sirve. Esta, lo que está mostrando, la idea es ver si la humedad va a estar disponible para generar las lluvias o no. En definitiva, la humedad es la materia prima de la lluvia. Si no tenemos humedad, no va a llover. Si tenemos humedad, puede que llueva, también puede que no, pero por lo menos está garantizado el hecho de tener la posibilidad de lluvias. Si no tenemos humedad, esa posibilidad queda al margen. Entonces, ahora sí, yendo a lo que es el pronóstico, en general, lo que se puede ver es que, como estábamos hablando, ¿se acuerdan que estábamos diciendo que estamos bajo una situación de un evento neutral? ¿Sí? Si estamos en una situación de evento neutral, no tenemos ese aporte de humedad desde el Pacífico. Nosotros, en nuestra zona en particular, también tenemos un aporte que viene desde el Atlántico. No es el único aporte de humedad la zona del Pacífico, también es el del Atlántico. Pero el Atlántico por ahora está inactivo, es una zona que tiene mucha variabilidad, porque ahí no hay una corriente marina, tenemos la corriente de Brasil, la corriente de Malvinas, que se potencia una, que afloja la otra, que se empieza a calentar, que se empieza a enfriar. Eso se genera con mucho más dinamismo que el Pacífico. Primero, es mucho menos profundo, porque está toda la plataforma submarina acá, entonces es más fácil que se caliente que se enfríe. Las corrientes también hacen su colaboración, entonces es mucho más variable lo que pasa acá que lo que pasa en el Pacífico. Por eso no nos sirve como un índice regional y sostenido a lo largo del tiempo, porque tiene mucha variabilidad. Pero sí se hacen pronósticos de tendencia de cómo va a estar el Atlántico y si la circulación va a favorecer el ingreso de esa posible humedad hacia nuestra región. En general lo que se está viendo es que la humedad que tenemos disponible en general va a quedar más acotada a la zona del litoral. ¿Sí? Fíjense que los tres mapas en cuanto a estructura sí son similares. No son iguales, pero sí muestran un parámetro más o menos parecido. Humedad en esta zona, seco en esta zona, humedad en esta zona, seco en esta zona, humedad en esta zona y seco en esta zona. Es en cuanto a estructura, después cuando vamos a un punto en particular vamos a encontrar mucha variación. Pero en cuanto a estructura, siempre mantiene la humedad más bien restringida en la zona del litoral, Uruguay y sur de Brasil. Hoy en día está costando bastante que empiece a generarse la lluvia. Venimos de un periodo seco y le está costando que se generen las precipitaciones. Tenemos algunos eventos, son aislados, en algunos casos son un poco más de mayor volumen, en otros son de menor volumen, pero está costando. Y fundamentalmente porque le está costando a empezar a ingresar en el periodo de primavera. Nosotros en la primavera empezamos a tener ya un mayor trabajo. Bueno, en general lo que podemos decir son dos cosas. El mayor aporte de humedad nuestro, ¿sí?, viene de Brasil. ¿Sí? ¿Cómo está la zona de Brasil en estos momentos? Está seco, está seco. Tenemos noticias de todo tipo que hacen referencia a que está seco Brasil. El tema de los incendios, ¿sí?, que cobraron relevancia todos los años. Hay incendios en Brasil, pero lo que pasa es que ellos tienen dos etapas, la etapa seca y la etapa lluviosa.
la etapa seca se extendió un poco más de la fecha, entonces no vamos a entrar en la cuestión política, económica, en eso no nos vamos a meter, pero sí las consecuencias que nos interesan a nosotros. Entonces, que haya incendio, que se hayan descontrolado en realidad es porque el año pasado ya a esta altura llovía, entonces si se hacía un incendio al día siguiente se apagaba con la propia lluvia y este año no la hacemos tenido. Y por otro lado, algo que tiene mucha influencia en esta zona en particular, ¿cómo está el Paraná? Muy bajo. Bien, ¿dónde está la cuenca del Paraná? En toda la zona de Brasil. Entonces, esos dos parámetros nos están dando la pauta de que la humedad no está tan disponible en la zona que nosotros recibimos. Entonces, hasta que no se empiece a restablecer esa zona en particular, a nosotros nos va a costar empezar a entrar en un circuito de primavera, como debería ser ya a partir de septiembre, y este año ya empezó octubre y le sigue costando. ¿Sí? Entonces, la humedad, la que podamos recuperar de algún lado, siempre va a quedar concentrada durante el mes de octubre en la zona especialmente del litoral. Nosotros estamos en una zona relativamente favorecida de esa región. Estamos en Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, ni hablar, toda la región cuyana, pero la parte este, dentro de todo, si bien nosotros quedamos bien al límite en los tres mapas, de todas maneras estamos hablando de una zona en donde las lluvias empiezan a restablecerse de a poco. ¿Se entiende lo de los tres mapas, la escala y todo? A partir de ahora vamos a mostrar tres mapas para todos los meses, así que si no se entendió ahora, digan, hablen ahora o callen. No, porque sí, la idea es que se vaya entendiendo. Insisto, no se acuerden de estos tres mapas, para cada uno de los meses se van a volver locos, después al final vamos a hacer un resumen, pero la idea es eso, que ustedes traten de ver si el pronóstico es relativamente constante, si es muy variable, si muestra azul, marrón, blanco y no nos dice nada. Y si, bueno, obviamente, si la humedad entra o no entra en nuestra zona en particular. El hecho de que sea variable en un mapa, en este caso son los tres relativamente parecidos. Si fuesen muy distintos, también es un dato importante que tenemos que tener en cuenta. Siempre digo lo mismo, tenemos que empezar a utilizar el clima como una herramienta más. Ustedes cada día tienen mayor cantidad de herramientas que utilizan y cada vez lo están utilizando mejor y ayudan un montón de cosas. El clima ha quedado como algo que queda ahí librado al azar y bueno, vamos a ver y empecemos a... Entonces, la idea de esto es tratar de mostrarles dos cosas. Una es el pronóstico y otro es la confianza que ustedes pueden tener al tomar una decisión. Con estos mapas, si es muy variable y ustedes tienen una duda de hacer, ya tomaron una decisión pero tienen ciertas dudas de adelantarse, atrasarlo, poner más flat, lo que sea. Si el pronóstico es muy constante, el pronóstico tiene una cierta validez y viene con un ritmo, bueno, ustedes pueden tomar una decisión. Ahora, cuando viene bastante variable, ¿qué tienen que hacer? Y esperar un poco o no utilizar esa herramienta. Entonces, la idea de esto es mostrarle todos los aspectos, no solamente el pronóstico y decir, bueno, esto va a pasar así, sino decirle, bueno, esto es lo que tenemos, estos son los datos que estamos teniendo. Entonces, tratar de que con eso ustedes puedan tomar la mejor decisión. Voy a seguir avanzando, vamos a ir, ya a partir de ahora vamos a ir más dinámicos. Recién esto era para explicar por qué los tres mapas, por qué la escala chica, por qué los colores, bueno, todo eso. Ahora vamos a ir viendo ya prácticamente los pronósticos. Si vamos al mes de noviembre, el mes de noviembre es como el mes de recarga prácticamente, porque fíjense que los colores verdes y azules dominan prácticamente todo el centro y norte del país en los tres mapas. ¿Sí? Los tres mapas son bastante consistentes entre sí, en algunos un poco más al sur, en otros la humedad queda un poquito más al norte, pero más o menos los tres están mostrando que son mucho más, hay mayor ingreso de humedad que el mes de octubre y que empezamos a tener ahí una situación de lluvia mucho más significativa. ¿Sí? ¿Se ve eso en el mapa? Bien. Perdón, la diapositiva que mostraste anterior es del mes de octubre, no de septiembre. Claro. Esta muestra el pronóstico para el mes de septiembre. Septiembre es cuando se realizó. Se realizó este mapa a principios de septiembre, este a mediados de septiembre y ese a fines de septiembre. La fecha es la misma. A principios de septiembre se hizo el pronóstico para noviembre. A mediados de septiembre el pronóstico para noviembre y a fines de septiembre para el mes de noviembre. Bueno, la idea es eso, mantener las fechas en donde se originaron los pronósticos y ver si más o menos se mantuvieron constantes o fueron muy diferentes, muy variables. Y en general, el de octubre y el de noviembre
se parece bastante. Acá está mucho más potenciado porque la humedad llega bien al sur y acá está un poco más debilitado porque la humedad queda... No, noviembre. Está bien, pero más actual. Ah, claro, sí, perdón, vale, este es el más actualizado. Pero, insisto, no miren a alguno en particular pensando que es mejor que el otro. ¿Sí? Eso también tengan en cuenta. Después al final van a estar todos metidos y vamos a tratar de sacar una conclusión con todos los modelos. La idea de esto es ver si son consistentes o si son muy variables. Es cierto que también nos sirve para ver tendencia, es decir, si acá está verde, acá está blanco y allá está marrón, quiere decir que a medida que fue pasando el tiempo fue quitando la humedad. Igual en el medio, entre este y este, hay 30 mapas más, y entre este y este hay 30 mapas más. Lo que pasa es que no puedo poner todo, porque si no nos volvemos locos. Pero eso sí se ve cuando vos ponés los 60 mapas, en realidad no ponemos los 60 mapas, lo que hacemos es ver tendencias y tratar de ir analizando zonas puntuales para ir viendo cómo es la evolución. Ahí se pueden ver ese tipo de cosas. Si la humedad va aumentando, si la humedad va decreciendo, o si la humedad es errática pero se mantiene dentro del mismo nivel. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que se ve claramente acá en el mes de noviembre es que en mayor o menor medida, en general, es el mes en donde tenemos un buen caudal de precipitaciones. Voy a seguir avanzando, vamos al mes de diciembre y acá empieza ya por dos motivos. Una... Eso que todavía estoy mostrando los mapas verdes. Cuando empecemos a llegar a los mapas marrones, estos son los verdes. Imagínense. Los verdes son yo para ver normal. Ojo. El blanco, los colores blancos, es que llueve dentro de los promedios. No estamos hablando de nada. Sí, no va a llover. Eso lo vamos a dejar por el final. Pasa que tengo que alargar esto porque si ven en 5 minutos no justifico la charla. Tengo que alargar, tengo que hablar de todo. Yo le pongo color al gato con algo onda y... Bueno, es un ratito, aguántenme. Después vamos a ir a tomar algo. Bueno, nada, la idea también es mostrar también un poquitito que el mes de diciembre en realidad ya empieza a aflojar. El ingreso de humedad en realidad lo que está mostrando esto es septiembre veníamos por el piso, octubre empieza a levantar, noviembre es como el mes de mayor humedad o por menos disponibilidad de humedad y ya diciembre empieza a caer. Y yo podría saltear ahora todos los mapas porque si ya se pusieron mal con me da cosa pasar a de enero, porque arranca bien, pero va terminando cada vez peor. Debería pasar un momento, chicos. Acá lo que se empezó a ver ya a medida que fue pasando los pronósticos es que esta humedad cada vez está más retraída. Por dos factores principales. Uno, lo que dijimos, por suerte no estamos en una situación de viento de la niña, que la niña te quita la humedad, es decir, la poca humedad que puede estar dando vuelta te la quita. Con un evento neutral, en realidad, deberíamos tener una distribución de humedad relativamente dentro de los promedios. Pero obviamente que no es el único factor el Pacífico, también dijimos el Atlántico, posiciones de un centro de alta presión, los centros de baja presión, la circulación regional, lo que esté pasando en Brasil, lo que esté pasando. Entonces hay un montón de factores que lo que están viendo es que la humedad durante el mes de enero difícilmente ingrese de manera significativa. Una cosa para relajar un poco esto que decíamos de la escala. El color marrón más intenso está acá y estamos hablando de 40 milímetros por debajo de lo normal. ¿Cuánto llueve normalmente en pleno mes de enero en esta zona? ¿Miden? Acá yo tengo información privilegiada que me pasaron. A ver, ¿cuánto dicen? 80 milímetros en enero. ¿Un poquito más? Sí, eso da. Bueno, acá le agradezco al ingeniero Petrelli que tiene datos históricos y bueno, le ayudan a que sea un poco más certero los datos que estamos dando. 112 tienen el histórico, así que bueno, está en ese orden, entre 100, 110, 120 milímetros. Obviamente que
Acá somos todos de la zona, ¿verdad? Bueno, seguramente debe haber vecinos que deben medir distintos en cada episodio de lluvia, deben estar todos metidos dentro de un WhatsApp y cuando llega una lluvia empiezan todos a pasarse los datos y son todos diferentes. Bueno, obviamente que en esa variabilidad, en el promedio general estamos hablando de un rango similar a estos 110, 120 milímetros que podemos llegar a tener a lo largo del mes de enero. Entonces hablar de, en esta zona en particular, 20 milímetros o 30 milímetros por debajo del normal tampoco es tan terrible. Estamos hablando de una lluvia, en vez de ser de 120, de 90 milímetros. No estamos hablando de una sequía extrema, por lo menos. Pero la idea de esto es ver justamente eso, si la disponibilidad de humedad va a ser importante o va a estar más bien restringida. ¿Por qué? Porque si la humedad está relativamente restringida, si tenemos mapas de este estilo, que son los que van a estar prevaleciendo en realidad, estos mapas lo que hacen, comúnmente están asociados a las famosas tormentas puntuales que se dan justamente en la época típica de verano, en donde empezamos a tener esos núcleos de convección, en donde para muchos ven formar la tormenta y pasa de largo, y a otros esa tormenta le cae entera sobre su lote y tienen los 150 kilómetros en un evento. Entonces, ese tipo de situaciones se empiezan a dar con este tipo de estructura. ¿Por qué? Porque los sistemas frontales, los sistemas de convección, la temperatura, va a estar disponible para generar, es decir, la energía en la atmósfera va a estar disponible para generar las precipitaciones. El tema es que falta la humedad. ¿Qué pasa? Donde encuentra la humedad, genera la lluvia y la tormenta. Entonces, cuando nosotros tenemos estos núcleos así, aislados, probablemente tengamos tormentas mucho más agotadas, mucho más puntuales, de gran volumen quizás, y quizás con un solo evento quizás podemos llegar a superar el promedio de enero en esos 120 metros, pero cuando hablamos de una zona, va a faltar el agua, ¿sí? O va a quedar por debajo de los promedios. Entonces la idea de estos mapas es ver justamente eso. Voy a pasar, creo que muy rápido, febrero, porque bueno, es bastante amarillo. ¿A vos te gusta este mapa, el último? No es el más certero, no es el más certero. Lamentablemente, porque sería ideal tener un pronóstico que fuese el más preciso. En realidad es un aporte más de la evolución. De hecho, fíjense que este es parecido a este, el del principio de septiembre. Y si yo no le mostraba el de fines de septiembre, ¿cuál de los dos para ustedes será más certero? ¿Por qué? Porque les conviene. Me están cambiando las leyes. A ver, si el último que les muestro, más actualizado, que se supone que va a ser más certero, si yo les muestro estos dos, este tendría que ser más certero. Este es que más les conviene. Pero bueno, no, por eso digo que en realidad lo que vamos a tratar de trabajar y después al final lo vamos a ver, yo te prometo que vamos a hablar de cuánto puede llegar a caer, vamos a meter a todos. Y no vamos a privilegiar a uno de al otro. ¿Por qué? Porque no tienen un nivel diferente en cuanto a la probabilidad de acierto, ¿sí? Sino que se trabaja por conjunto. Bueno, febrero, al igual que enero, es un mes en donde también la humedad, si vamos al punto, pareciera como que va a llover por arriba del normal en el último, pero si miramos cómo es la distribución de la humedad, es bastante escasa, sigue faltando. Y en realidad este mapa está bastante como clarito, los colores son claritos, con lo cual no está hablando de una gran diferencia con los niveles que tenemos. Vamos a marzo. No, tranquilo, porque marzo también es seco. Marzo también muestra precipitaciones por debajo de lo normal, de manera bastante consistente. Pero también con la misma característica, no tenemos un marrón oscuro ni un azul. Bueno, un azul no tuvimos nunca. Pero un marrón oscuro tampoco. Estamos hablando que la lluvia siempre la vamos corriendo de atrás, siempre quedamos por debajo de los niveles medios, pero no estamos en un núcleo, en una situación de seca extrema. Y esto lo digo en serio, si estuviésemos bajo la influencia de un evento La Niña y con la circulación regional como se está pintando ahora, estos mapas serían marrones importantes. ¿Por qué? Porque encima de la circulación regional no favorece el ingreso de humedad, tampoco tendríamos la humedad, que no es mucha, desde el Pacífico, ¿sí? Entonces, en esta situación, en general, si se potencian las dos cosas, siempre pasa lo mismo. Si tenemos dos aportes de humedad, si se potencia el Pacífico, se calienta el Atlántico, los dos nos aportan humedad, tenemos exceso de lluvia.
Cuando los dos están fríos, tenemos las grandes sequías. Y después están las partes de que se compensan. Si uno está siendo niña, el otro está cálido, puede llover por arriba o por debajo de lo normal, por eso ningún evento de la niña es igual a otro evento de la niña, ni tampoco el niño, ni tampoco condiciones neutrales. Sí se tiende a ir a un promedio, pero en general esta situación sería mucho más grave si estuviésemos bajo influencia de un evento la niña. Bien. Hasta acá llegamos a 6 meses de pronóstico y yo hasta ahora lo único que hice fue justificarme porque dije todos los problemas que nosotros tenemos al hacer pronósticos y voy a meter uno más, que es la distancia en el pronóstico. Cuando nos vamos al séptimo, octavo y noveno mes de pronóstico, comúnmente hay ya mucha dispersión. Por eso, en vez de mostrarles 3 mapas para cada uno de los meses, les voy a mostrar uno solo que resume a todos esos mapas. Y en general lo que se ve es que se tiende a normalizar la situación. Esto es medio tramposo, ¿por qué? Porque esto lo hacen siempre los modelos cuando estamos hablando de 7, 8, 9 meses de pronóstico, cuando estamos en una situación de evento neutral. Estamos en una situación de evento neutral, se mira qué pasa estadísticamente, ¿sí? Y estadísticamente los años neutrales en el periodo del otoño, comúnmente las lluvias van tendiendo a ser de los niveles medios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los modelos? Estos son modelos dinámicos. ¿Qué significa el modelo dinámico? Es una computadora que procesa toda la información y saca estos resultados. ¿Sí? ¿Qué hace? La tecnología hoy avanzó mucho, que encima no solamente hace buenos pronósticos a corto plazo y a mediano plazo, sino que a largo plazo dice, yo no soy bueno haciendo pronósticos a muy largo plazo. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la parte estadística y voy a los promedios. ¿Sí? Entonces, si estuviésemos bajo la influencia de un evento del Niño, seguramente estos mapas serían mucho más verdes, tirando más azul. Si estuviésemos bajo el efecto de un evento de la Niña, estos mapas serían más amarronados o más marrones. Entonces, lo que está mostrando acá es medio tramposo porque va a un pronóstico más estadístico que un pronóstico dinámico. ¿Sí? Pero bueno, es un detalle simplemente para mostrarles cuál es la evolución hoy vista a 7, 8 y 9 meses de pronóstico. Bien, cortamos un cachito del tema de la lluvia. Voy a ir a temperaturas y después vamos a volver a la lluvia. En temperatura es mucho más sencillo, vamos a pasarlo más rápido, no vamos a demorar tanto. Primero porque el concepto es el mismo, segundo porque la variable de temperatura es más buena, es más pronosticable, además está promediada, ¿sí? Hay una especie de mezcla en el tema del pronóstico mensual de temperatura, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, si yo les pregunto septiembre, ¿cómo fue? ¿Un mes frío o un mes cálido? Un cálido por ahí. Fue frío. Un mes frío, tuvimos 3 semanas frías. La última semana fue extremadamente cálida. Entonces, cuando vemos un mapa de esta característica, ¿sí? Estos son de octubre, ¿no? Pero si estuviésemos viendo el mapa de septiembre, en realidad queda mucho más lavado esa situación de un mes frío. ¿Por qué? Y porque promedió las 3 semanas con la 4ª semana y en general quedó más cercano a los niveles medios. Si en vez de ser una semana hubiesen sido 2 cálidas y 2 frías, hubiese quedado un promedio color blanco. ¿Sí? En realidad nunca fue temperatura dentro de los promedios, fue 2 semanas frías, 2 semanas cálidas. Entonces eso queda un poco lavado en estos mapas. Y además, la temperatura es una variable continua, no es como la lluvia. ¿Qué quiere decir que sea continua? Que si nosotros tenemos acá 30 grados y allá 25, en el medio tuvimos 29, 28, 27, 26. Con la lluvia no pasa eso. Si tenemos 100 milímetros acá y 0 acá, en el medio pudimos haber tenido 250 o 0 en todo el camino hasta esos 100. Entonces, no es una variable continua. La temperatura sí, entonces hace que el pronóstico sea un poco más sencillo. Sencillo desde el punto de vista de estructura. Fíjense los 3 mapas y prácticamente todos los que vamos a ver en general son bastante similares. Acá es el concepto el mismo, principio, mediados y fines de septiembre, pensando en el mes de octubre. La única diferencia es que se potenció un poco más esa posición, digamos, de aire más frío, entre comillas, más frío. En el norte, esto no significa, esto también es anomalía, no significa que la temperatura de Santiago del Estero va a ser más baja que la de Tandil. ¿Sí? Esto significa que en el promedio, ¿sí? El promedio de octubre en Santiago del Estero es 32 grados, el promedio que esté por debajo de la normal, así que en el promedio mensual está en 31. ¿Sí? Y Tandil, que tiene el promedio 18 grados, y si está por arriba de la normal va a ser 19, ¿sí? Es en el promedio. Como un ejemplo, ¿no?
Así que tengan en cuenta eso, no es que esta temperatura es más baja de lo que se ve en colores rojos. La estructura en general es bastante similar, salvo el mes de octubre, que es el único que muestra una condición medianamente cercana a los promedios. A partir de acá, en adelante, todos los mapas van a empezar a mostrar esta estructura que muestra colores, más bien rojos para toda la zona central y blancos para la parte norte del país. Lo que está indicando temperaturas dentro de los promedios en la parte norte y en toda la franja central temperaturas por arriba de los niveles medios. Esto significa que no vamos a tener entrada de aire frío durante noviembre. No sigsignifica eso. Significa que en la variabilidad que vamos a ir teniendo a lo largo del mes de noviembre, en el promedio va a quedar un escalón más arriba. Obviamente vamos a tener días cálidos, muy cálidos, días frescos y días relativamente fríos. Difícilmente tengamos pulsos prolongados de aire más frío para el mes de noviembre. ¿Sí? Sigo avanzando y acá los mapas van a ser todos muy parecidos. A veces esos núcleos más celestes llegan un poquito más al sur, pero rápidamente se debilitan. Fíjense que siempre son colores más bien rojizos en toda la parte central. Si vamos a negro pasa lo mismo, a veces un poco más suavizado, a veces un poco más potenciado, pero siempre muestra la misma estructura. Voy pasando rápido porque no hay grandes diferencias. Y además los tres mapas son bastante consistentes. Insisto, a veces se potencia un poco más y a veces se debilita, pero en general muestran la misma estructura. Febrero pasa lo mismo, y acá lo de febrero, en realidad lo que vamos a ver acá en marzo hace mayor referencia a lo que está pasando últimamente en estos últimos años. No digo que sea una tendencia que se va a quedar para siempre, que a partir de ahora va a ser siempre así, pero sí se ha visto a nivel planetario una tendencia en estos últimos 10, 15 años que los periodos de transición, otoño y primavera, se vienen acortando cada vez más. Es decir, pasamos de manera más abrupta del invierno al verano y del verano al invierno. Y esto viene confirmando, por ejemplo, este año en particular, septiembre fue un mes frío, octubre se espera que esté medianamente dentro de los promedios y ya noviembre por arriba de lo normal. Con lo cual lo que está diciendo es justamente esto, que el periodo de transición, de tener un periodo en donde las temperaturas van cambiando lentamente del frío al calor, se achican. Y que marzo tenga temperaturas por arriba de lo normal, hace que el verano se extienda un poco más. No vamos a tener las mismas temperaturas en marzo que en enero, pero sí la tendencia a que todavía tengamos pulsos cálidos hace que se extienda también al mes de marzo. Los mapas de abril, mayo y junio de temperaturas no los vamos a mostrar. En general lo que muestran es abril, un mes que tiende a tener condiciones dentro de los promedios, y ya mayo y junio otra vez por debajo de los valores normales. Creo que lo que quieren es que avance a el resumen de lo que puede llegar a ser el tema de las precipitaciones. Veo como que hay tensión. Hasta acá lo que traté de mostrarles es un poco más de estructura, ver si son fiables los pronósticos, si la humedad va a estar disponible, si no va a estar disponible, tratar de buscar ese tipo de conceptos. ¿Sí? Si quería hacer una consulta sobre la clase de temperatura, ¿qué probabilidad podemos esperar sobre probabilidad de heladas en el corto o mediano plazo? Bueno, en realidad, en esta situación que estamos transitando, en realidad lo que estamos esperando es tener fecha de heladas dentro de los promedios. Es decir, la última fecha dentro de lo que es el promedio normal de fechas, ¿no? Que no se extienda demasiado, es decir, difícilmente tener una helada tardía, y también difícilmente, bueno, ya pasamos, pero tener una helada mucho antes, que la última helada sea mucho antes de la fecha promedio. ¿Por qué? Porque en realidad justamente se da esta situación, que estamos esperando que empiece a aumentar la humedad. La humedad es un regulador muy importante de la temperatura. Un ejemplo medio simple es, si vamos a una misma franja del planeta y vamos a una zona de selva, ahí la temperatura es 23 de mínima, 27 de máxima, todos los días, todo el año. Y si varía 2 grados para abajo, 2 grados para arriba, pero no varía más que eso. Si nos vamos a una zona desértica, la temperatura mínima son 4 o 5 grados bajo cero y máximas de 35 o 37 grados. ¿Por qué tiene esa amplitud térmica si estamos hablando de la misma zona del planeta? No debería tener grandes variaciones. Bueno, porque en uno hay humedad y en otro no hay humedad. Y eso regula mucho. Lo mismo pasa en las zonas
marítimas, lo mismo que continentales, hay mucha más variabilidad en una zona continental que en una zona marítima. Bueno, todo ese tipo de cosas es por la influencia de la humedad. Si estamos esperando, y esto es lo que esperamos, que empiece a aumentar la humedad, estamos esperando que la fluctuación esta que hemos tenido hasta ahora de la temperatura empiece a quedar más acotada. Se supone que, por lo menos es el pronóstico que estamos mostrando, es que ya a partir de la semana que viene, en realidad de la otra, sería la segunda quincena de octubre, ya el caudal de humedad sea mucho más significativo. No el caudal de lluvia, el caudal de lluvia va a ir variando, pero que el caudal de humedad sea más significativo, entonces que ya la probabilidad de tener una helada desde la segunda quincena de octubre en adelante sea poco probable. Y ya cuando se empieza a retirar esa potencia de humedad que veíamos, ya era diciembre, con lo cual ya es difícil tener una helada en pleno mes de diciembre. Con esta estructura, después al final lo mencionaba, pero con esta estructura es más probable tener una helada temprana el año que viene que una helada tardía este año, en términos de probabilidad. ¿Por qué? Porque ya esperamos que febrero, marzo y abril sean meses con menor disponibilidad de humedad, con lo cual los pulsos de aire frío y los pulsos de aire cálido todavía van a empezar a intercalarse con mayor frecuencia, y en esos pulsos de aire frío podemos llegar a tener uno intenso que genere alguna helada. Así que bueno, eso sería con respecto al tema de las heladas. Bien, vamos a los milímetros de lluvia. Tratando de analizar un poco todo esto que estuvimos viendo, nosotros mostramos 3 mapas, pero yo le dije que había un montón de mapas en el medio. Traté de armar este gráfico que corresponde a esta zona en particular, ¿sí? ¿Están acostumbrados a ver gráficos de este estilo? Es bastante sencillo. El punto de acá abajo es el modelo que menos lluvia da para este punto. El punto de arriba es el modelo que más lluvia da de todos los que acá vimos 3, pero había más de 60. Y esta cajita es el 80% de los datos, ¿sí? El 80% de los modelos en realidad. El 80% de los modelos está marcando que la lluvia para el mes de octubre puede llegar a estar entre 100 y 120 milímetros, ¿sí? Que sería, según los registros por arriba de lo normal, ¿digo bien? Bueno, estaríamos ahí. Estaríamos dentro de octubre, estamos en 110 milímetros, 112. Estamos dentro de lo que estaría dentro de lo normal. Que es más o menos lo que se veía en los mapas. Era la idea de que empezara a... Acá no vamos a ver algo que sea totalmente distinto de los mapas, salvo algo que se afiance o se pierda entre medio de los 3 mapas que tenemos en el medio. Hay 2 cosas que podemos ver acá. Uno de ellas es la cantidad de milímetros que puede caer y otra la confiabilidad del pronóstico. Y acá tenemos un ejemplo bien claro, que es el de marzo, que es un pronóstico que no es bueno, es un mal pronóstico, ¿sí? Es un pronóstico que no nos da certeza, porque cuanto más alta sea esa cajita, quiere decir que hay mayor dispersión de los pronósticos, ¿sí? Es decir, podemos llegar a tener 180 milímetros como 100 milímetros casi con la misma probabilidad, ¿sí? Entonces no nos sirve ese, en realidad sí nos sirve ese pronóstico. Lo que nos está diciendo es que es un pronóstico con mucha variabilidad, ¿sí? Entonces, en resumen lo que vemos es eso, cantidad de milímetros, ¿sí? Para que no esté tan mal, y después la dispersión o no, es decir, la confiabilidad que tiene el pronóstico. Lo ideal sería que estas cajitas sean lo más finitas posible, que todos los puntos estén bien concentrados. ¿Para qué? Y porque está diciendo que todo converge a lo mismo. Si yo tengo mucha dispersión, es que los modelos están dudando, ¿sí? Sería eso. Pero fíjense que acá está metido el de principios de septiembre, y el de fines de septiembre, y el del 2 de septiembre, y el del 29 de septiembre. Y están todos metidos en el medio, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá es un resumen de todos los modelos metidos en el pronóstico. Lo que vemos es, desde acá para acá, una tendencia a normalizar la situación de lluvias, es decir, octubre, noviembre y diciembre, que estén en mayor o menor medida medianamente cercanas a los niveles medios. Entre enero y febrero, la caída, que eran los mapas más marrones que habíamos visto, enero y febrero, en donde caen las precipitaciones, que acá sí estamos hablando de lluvias por debajo de lo normal, menos de 100 milímetros para los 2 meses, cosa que estaría por debajo de lo normal, y después otra vez tiende a normalizarse. Marzo con mucha dispersión, y después abril, mayo y junio vuelve a achicar un poco la dispersión
pero mantienen un rango medianamente cercano a los promedios, ¿sí? ¿Por qué le estoy mostrando esto y no solamente lo de los mapas? Porque en realidad esto lo que está indicando es, o lo que le está tratando de mostrar es si a ustedes les sirve o no les sirve. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes están en un bajo y con la napa casi a flor de suelo, casi en la superficie, si yo les digo que va a ser un pronóstico de lluvias por debajo de lo normal, pero eso va a ser 90 milímetros, y ustedes quizás lo complican, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen la napa en superficie, están en el bajo, entonces les sirven 40 milímetros. Cada uno sabe lo que les sirve de cantidad de lluvia. Que en diciembre tengamos 120, quizás les hace tomar una decisión que hace que la falta de agua en enero no sea tan grave, ¿sí? Por eso la idea de mostrar esto es tratar de facilitarles a ustedes una toma de decisiones. Sin que ustedes piensen que esto es la verdad absoluta, ¿sí? Pero que por lo menos la idea está metida o enmascarada en esta situación. Insisto, cuando termine el mes de octubre y todos se pasen lo que les llovió en octubre, ¿sí? Por WhatsApp, algunos van a estar acá en el orden de los 80, otros van a estar incluso más abajo por la dispersión con la que se dan las lluvias, y otros van a estar arriba quizás de los 140. Difícil, pero bueno. Pero bueno, digo, acá la idea es tratar de concentrar lo que están marcando los modelos. Esto tampoco es un punto, esto es un promedio de unos 50 kilómetros cuadrados, ¿sí? No es algo que sea puntual en una zona determinada, sino que es en un área que está promediada dentro de ese área. ¿Por qué? Porque también va evaluando esto, una lluvia puntual, una lluvia más generalizada, eventos de ese tipo. Entonces, más o menos es lo que se espera para la zona, ¿sí? A lo largo de toda la campaña. A muchos les va a parecer algo bueno, a otros les va a parecer algo malo, ¿sí? Y otros van a poder tomar decisiones en base a esto. Y que la idea de este pronóstico es eso, que les ayude a ustedes a afianzar una decisión o a tomar una cierta medida, ser más conservador, ser más lanzado, tomar cartas en el asunto, en base a una información más, como todas las herramientas que ustedes tienen. Viste que llegábamos a la cantidad de milímetros. No sé si te conformaron, pero bueno. Bueno, ese es otro tema, y es muy importante. El tema de la frecuencia en la cual se espera que se den las precipitaciones. ¿Por qué? Porque puede llover los 100 milímetros que está diciendo esto, pero puede ser que el 15 de octubre tengamos 87 y el 16 de octubre los otros 13, y ya está, completamos la lluvia de estos 100 milímetros. Yo le voy a decir, vieron que estaba perfecto, que estaban así, no me sirvió para nada como llovió. Entonces, es cierto eso también, la distribución. La distribución, lamentablemente, no la vamos a poder ver, y menos en el largo plazo. Podríamos tratar de hacerlo de manera indirecta, es decir, pensando cuál es la situación, ¿sí? A nivel general, y empezar a sacar conclusiones. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos mapas, ¿sí? Con el verde o con el azul generalizado, lo que nos estaría dando la pauta es que la humedad va a estar disponible, entonces habría una mayor frecuencia de lluvia. Si yo espero tener una mayor frecuencia de lluvias y 100 milímetros, se supone que van a ser, si yo tengo, vamos a poner un ejemplo tonto, 5 eventos de lluvia a lo largo de octubre, y tengo 100 milímetros, y van a ser lluvias de 20, 25, 18, 15, van a estar en ese orden. Ahora, con la estructura que tenemos, sobre todo de acá para allá, no tanto en noviembre, diciembre, octubre, noviembre, diciembre, pero sí de enero y febrero, en donde la humedad en realidad es bastante escasa, entonces es más probable tener menor cantidad de precipitaciones, y que en esas precipitaciones se dé un volumen importante, ¿sí? Entonces hacemos una inferencia en cuanto al pronóstico. Hoy en día, yo calculo que alguna vez vamos a aproximarnos a eso, pero hoy en día es imposible saber qué fecha vamos a tener una lluvia o no. Hay tendencias de hacer por grupos, es decir, primera quincena, segunda quincena, o tratar de hacer por semanas, pero son muy erráticos, son pronósticos que son malos, que no sirven. Por eso yo siempre les digo que si estamos hoy en octubre y alguien me dice, no, el 6 de enero, ojo, porque si viene un tormentón, no es un pronóstico, eso es tirar la moneda y tratar de pegarla. Si la pegué, quedé como campeón, y si no, bueno, se corrió un poquito más al sur y lo justifico. Tengan en cuenta eso, los pronósticos hoy en día, tenemos esto, y a esto le tenemos que tratar de sacar el mejor jugo posible, y no, si queremos ir más allá, empezamos a tener error y a mentir.
Entonces la idea de estas charlas es ni mentir, ni exagerar, ni tratar de hacer lo que no podemos hacer. Simplemente mostrarles lo que tenemos a mano, lo mejor que tenemos. Ha mejorado muchísimo, de eso no hay duda. Hace 15 años un pronóstico a 6 meses era prácticamente tirar la moneda. Hoy en día no, hay errores, obviamente, y los va a haber. Seguramente acá no se va a dar de esta manera, pero de todas maneras la idea de esto es tratar de aproximar lo mejor posible. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si fuésemos a un torneo de dardos, ¿qué prefieren ustedes? Un jugador que tiene 5 dardos, tira uno, la clava en el centro y los otros 4 los tira fuera del tablero, o el otro que no le pegó nunca en el centro pero llevó todos alrededor del círculo. Entonces la idea de esto es ser el segundo jugador, tratar de ser lo más preciso posible, de no tirar ningún dardo a ningún lado, simplemente que se aproximen a la zona central, sabiendo que pegarlo en el centro no lo vamos a poder hacer. Y si la hacemos, va a ser 1 en 100. Entonces la idea no es tratar de pegarle esa y listo, sino tratar de tener un cierto margen de error pequeño. Esa es la idea. Después la variabilidad nos va llevando por otra realidad. Pero bueno, de todas maneras, hoy en día esto es mucho mejor de lo que se tenía hace 10 años, y hace 10 años se tenía un pronóstico mucho mejor que hace 20, y va evolucionando. Y es muy probable que podamos acercarnos después a, por lo menos, hablar de distribuciones, de pulsos, de semanas y ese tipo de cosas, pero todavía falta bastante. Bien. ¿Se consulta? Sí. Pues acá no están entendidos el pronóstico diario. Sí. Yo lo veo en el teléfono y son acá 15 días, 10 días. ¿Cuál es la posibilidad de decir, bueno, la pega en 3 días de diferencia? En realidad, ahí hay dos cosas. Una de ellas es el pronóstico a corto plazo, a 24, 48, 72 horas, hoy en día es muy bueno. Muy bueno. ¿A qué me refiero con muy bueno? Que ve absolutamente todos los movimientos que se van haciendo. A veces exagera, a veces se queda corto y a veces lo ubica mal. Pero el pronóstico en sí es bueno. Yo siempre aconsejo, hoy en día tenemos todas las aplicaciones en los teléfonos. Es muy probable que dentro de esa aplicación también haya una opción que diga ver mapa o ver la región o ver algo de eso. Yo aconsejo que miren eso. Más allá de lo que dice eventualmente, que es mucho más cómodo ver si dice Rosario 33 milímetros, ya está, tenemos el pronóstico puntual. Pero ¿qué pasa? Muchas veces tenemos el mapa. ¿Y por qué son tan cambiantes? Porque vos tenés la lluvia, el modelo la veía acá. Al día siguiente, cuando actualizó y corrió todo, lo movió un cachito acá. Si vos estás acá en el medio no pasa nada, no cambió el pronóstico. Si vos estás en una zona que es borde, el pronóstico va a ser de 20 milímetros a 0 en un día. Vos vas a decir, ¿qué está cambiando totalmente? En realidad no cambió casi nada, cambió un cachito. Si vos veías el mapa el día anterior, ibas a decir, mirá, mañana o pasado se esperan lluvias, estamos justo en el borde. Vamos a esperar a ver mañana para dónde va corriendo ese núcleo. ¿Sí? Si vos ves puntual, vos vas a ver 20, 0, 14, 61. Entonces, sí, esto es un desastre. En realidad, lo único que fue haciendo fue moviendo un poco ese núcleo de tormentas. O lo intensificó, a veces también pasa que lo intensifica, lo debilita, pero en general, yo aconsejo que miren mapas porque les da una estructura general. Y después sí, mirás y decís, ah, mirá, si se da este núcleo que está acá, podemos estar en el orden de 20 30 milímetros. Hoy en día también hay aplicaciones que te agrupan los pronósticos. Más o menos, ¿no? Sí, pero no te dice cantidad. No, pero te dice porcentaje, probabilidad de hierro, retirado. Sí. El milimetraje en realidad... ¿De dónde sale ese milimetraje? No, en realidad es lo mismo. Lo que pasa es que el servicio meteorológico trabaja por áreas y las aplicaciones trabajan por puntos. Entonces uno lo cuantifica y el otro lo ¿cómo sería? Pero hay una forma de cuantificar lo que va a llover. Sí, sí, en realidad sí. El pronóstico, cuando vos haces el pronóstico, lo que estás calculando es cantidad de milímetros. Vos trabajás para eso, para encontrar la cantidad de milímetros. ¿Qué pasa? Si yo te digo que mañana llueve 30 milímetros, ¿sí? El servicio meteorológico va a decir sur de Santa Fe 30 milímetros. Y dentro del sur de Santa Fe va a haber zonas con 0, zonas con 40 y zonas con 30. Entonces la mayoría va a decir, erraron el pronóstico. En cambio, si yo te digo
probabilidad de lluvias de 60 a 80% de probabilidad. Si a vos no te llovió, pero sabés que en el grupo de WhatsApp a otro le llovió, vos decís, no fue un pronóstico errado. Es una especie de, digamos, humanizar el pronóstico que sale de una aplicación. La aplicación es el modelo directo. El servicio que hace te lo humaniza, te lo regula, no hace que los cambios sean tan abruptos. Si esto que te digo, que el número está acá y después lo mueve acá, es más conservador. No te va a correr de un día para el otro, sino que va a decir, bueno, bajó un poco la probabilidad. Entonces, es humanizar un poco la salida de un modelo. Bueno, dudas, consultas, esto. ¿Broncas? Sí, bien. Simplemente para terminar, podríamos haber hecho solo esta plaquita y la que viene, pero tenía que justificar la avenida hasta acá, así que por eso la hicimos tan larga. Esto resume un poco todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, que es el primer punto, era lo primero que vimos, que estamos bajo condiciones de una venta neutral, y se espera que esto siga a lo largo de toda la campaña, que no haya grandes modificaciones desde el punto de vista de evento en el Pacífico. El punto 2 es lo que vimos, que se veía en el gráfico, se veían los mapas, que tiende a normalizarse de a poco el tema de las lluvias en el periodo de la primavera, después vuelve a caer, eso lo vemos en el punto 3. Hay gran variabilidad, especialmente en el mes de marzo, que era peor en cuanto a variabilidad, pero que en el periodo del verano hay una cierta tendencia a mostrar lluvias por debajo de lo normal o como mucho cercanas a los niveles medios, pero siempre corriendo la de atrás, salvo algún evento puntual. El cuarto punto, bueno, lo estuvimos detallando cuando nos preguntaron el tema de las heladas, la presencia de eventos de helada dentro de lo que es la fecha promedio, ya estaríamos en el límite, no deberíamos tener demasiadas sorpresas con eso a partir de ahora. El quinto punto habla de las temperaturas a nivel general, mínimas, máximas, todo metido, en donde en general lo que vimos fueron valores en rojo, el mapa mostraba temperaturas en rojo, con lo cual habla de temperaturas tendiendo a ser por encima de los niveles medios. Y el sexto punto, esto que hablamos cuando veíamos los mapas que se veían con colores y núcleos verdes, marrones, bueno, lo que estoy indicando es que es probable que empecemos a tener eventos de tormentas más puntuales, quizás con un volumen mayor, especialmente en noviembre, que es el mes donde vamos a tener una mayor presencia de humedad, pero que eso puede perdurar a lo largo de los siguientes meses. Así que el tema de los eventos puntuales va a empezar a ser una situación un poco más recurrente a lo largo de esta campaña. Así que bueno, insisto, la idea de esto era tratar de mostrarles la herramienta clima, que ustedes la puedan utilizar. Obviamente que hoy en día estamos bastante conectados, redes sociales, teléfono, WhatsApp, mail, hay de todo para poder comunicarse. Comúnmente trato de conectar siempre las consultas y todo, así que siempre estoy ahí a disposición. A veces no puedo, estas últimas 2 semanas se me complica un poco, pero de todas maneras la idea es que vayamos a comer. Muchas gracias. Filmar la mesa, filmar, no Mermi. Agradecemos por haber venido. Bueno, vamos a invitarlos a comer algo. Espero que les haya gustado y bueno, seguramente lo vamos a esperar en la próxima reunión. Les voy a pedir ahora, le vamos a repartir para que complete un papelito, vamos a hacer un pequeño